que es la fragilidad humana y nuestra insuficiencia. Miren, acá yo tengo una lectura muy linda acerca de lo que es la paradoja de la vida cristiana, para que muchos, a lo mejor que no entienden paradoja, es todo lo contrario a la lógica. Y dice así esta pequeña, no es una poesía, pero algo parecido. La vida cristiana no parece razonable, porque sentimos un profundo amor por quien, con mayúsculas, jamás hemos visto. Hablamos familiarmente cada día con alguien que no podemos ver. Esperamos ir al cielo por los méritos de otros, recién lo celebramos. Nos vaciamos a nosotros mismos a fin de ser llenados. Admitimos que estamos equivocados para que nos declaren justos. Bajamos a fin de subir. Somos más fuertes cuando seamos más débiles. Seremos ricos cuando seamos más pobres y más felices cuando peor nos sintamos. El cristiano muere para poder vivir, abandona a fin de poseer, regala para poder guardar y ve lo invisible, oye lo inaudible, conoce aquello que traspasa todo entendimiento. Hasta ahí la lectura. Y entonces, yo quisiera, antes de leer el texto en la base de la reflexión, que es acerca de 2 Corintios capítulo 3, y es la historia previa a por qué se escribió esto. Pablo era uno de los primeros misioneros de la iglesia cristiana, lanzado a un mundo pagano, y allí tuvo muchos sufrimientos y dolores, porque las ciudades que visitó principalmente, muchas de ellas pertenecían al mundo griego, vivían tremendas inmoralidades, cultos con ritos sexuales y todo tipo de circunstancia que hacía casi imposible desde el punto de vista humano, y lo era imposible para poder que la iglesia cristiana naciera. Entonces él, a pesar de todo, con la ayuda de Dios, funda una iglesia llamada Iglesia de Corinto, y con ella tiene un constante, al no existir internet, ni WhatsApp, ni medios rápidos de transporte, lo que se usaba en aquel tiempo eran las cartas. Por eso gran parte de las cartas de Pablo son lo que es el Nuevo Testamento. Pero él sufrió mucho ahí, por eso esta carta segunda de Corintios es la más personal y emocional de todas, porque fue su persona cuestionada. Cuestionada, y eso que era el más alto intelectual tal vez del mundo de sus días. Sin embargo, los grandes maestros de Corinto lo terminaban criticando y desechando. Y en sus cartas, algunas de ellas no se encontraron más, se perdieron, pero en una de ellas, antes a la que voy a leer yo, la gente recapacita de aquellos graves errores que habían llegado a Corinto y que era la perversión del mensaje cristiano. Como nos explicó hace un rato Sebastián, también allí llegaron malos maestros tratando de interpretar la vida cristiana de una manera totalmente diferente, llena de reglas, llena de conceptos a cumplir. Cuando la vida cristiana es servir al Señor que vive en nosotros y escuchar atentamente lo que su voz nos dice y a través de lo que está escrito, porque Dios habla por lo que ya habló. Entonces San Pablo, y ahora sí leo, y sobre todo era cuestionado los líderes que guiaban las iglesias nacientes. Él era el que guiaba porque era el apóstol, era el pastor, hoy sería un guía humano también que hoy existe. Y dice 2 Corintios capítulo 3, es una pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Claro, era cuestionado y dice, ¿hay alguien que me pueda recomendar? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo está diciendo, la constancia de nuestro trabajo son aquellos que han escuchado el mensaje que transportamos, que no es el nuestro, y las vidas cambiadas y transformadas de ustedes son las cartas vivientes. Por eso no existen solamente 4 evangelios, existen 5 evangelios. ¿Cuál es el que no conozco? El quinto. Bueno, cada persona que verdaderamente vive transformada por Cristo es realmente el quinto evangelio. La gente que no lee el evangelio, lee tu vida en la manera en que vives. Y ahora sí a la palabra que yo quiero resaltar hoy, que es el versículo 4, dice, y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
y aquí viene, no que seamos competentes, y vos reemplazás por una palabra más usual, suficiente, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra suficiencia proviene de Dios. Aquí Pablo entonces está el secreto de cómo sobrevivió. Él dijo, todo me cuestionan. Los falsos cristianos infiltrados en las iglesias me cuestionan. Pero ¿cuál es mi presentación? Es el mensaje que yo transmití, impactó vidas, y esas vidas son las de ustedes, que viven transformadas. Pero aquí declara que él se sintió en insuficiencia. Y sabes, nosotros en este tiempo hemos reconocido, más que en otras épocas tal vez de nuestra propia historia, que somos insuficientes. Y no hay nada mejor que declararnos insuficientes para poder tener y ser completados por la suficiencia de Dios. Por eso, esta lectura tan importante, y ayer estaba escuchando una conferencia donde se decía que en el mundo de Estados Unidos, en el primer mundo, los que estudian las organizaciones y compañías, frente a esto que nos está pasando, que tiene carácter universal, bueno, circunscrito a la Tierra, no exageremos tanto, decían que las únicas organizaciones que van a sobrevivir son aquellas que viven lo que predican. No era un organismo cristiano el que decía eso, pero que es verdad, ¿no? Que estamos incluidos en aquellos que podemos aspirar a sobrevivir. Por eso quiero decirte esta frase que quiero repetir en esta breve reflexión. El Dios que todo lo puede, provee perdón al culpable, salvación al pecador, paz al atribulado, amor al que está solo, reposo al cansado, gozo al triste y fortaleza al débil, y suficiencia al que se declara en insuficiencia. Muy bien, hay tres grupos bien diferenciados de personas en el mundo. Los que dicen, frente a los desafíos, no queremos. Bueno, para poder resolver eso tiene que haber un cambio de actitud. Otro grupo que dice, no sabemos. Bueno, frente a eso tienen que ser entrenados para poder cambiar el no saber y resolver su ignorancia con una actitud de alumno. Pero hay un tercer grupo de los que podemos decir, y nos sumamos, no podemos. ¿Qué valor tiene entonces la declaración de no podemos frente a la grandeza de un Dios que está dispuesto a darnos? Porque Dios siempre busca proveernos. Dice Jesús, lo dijo un día, no temáis manada pequeña. Una expresión se refería al grupo que era bastante breve, del que le seguía en ese momento. Porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Qué barbaridad! No dice dar una pequeña cosa, daros el reino. Quiero ver 7 leyes de la insuficiencia basados en este pasaje que leímos, donde Pablo, vuelvo a decir, 2 Corintios capítulo 3, donde dice que no que seamos competentes o suficientes. Y él declara que nuestra suficiencia o nuestra competencia proviene de Dios. Estas 7 leyes ruego que sean de bendición para vos como fueron para mi vida al compartirlas, al estudiarlas, al verlas. La primera no puedo, la primera insuficiencia, quiere decir que nos empuja hacia Dios la insuficiencia. Y alguien dijo que las imposibilidades del hombre son las posibilidades de Dios. Un poeta que compuso el Salmo 63 estaba en un momento de vacío porque él dice que buscaba a Dios en tierra árida y seca donde no hay aguas. Y luego, concluyendo su poesía, dice que Dios los cubrió como un animal, un ave, cubre con sus alas a quienes son sus hijos y los protege. Y si todos ustedes se acuerdan, una de las famosas historias de la Biblia fue cuando Pedro tuvo el coraje de pedirle a Cristo de que querer caminar como él en el medio de una tormenta. Y cuando sentó su pie parecía que el agua era roca. Pero cuando él desvió la mirada de Jesús y vio la tormenta, vio el tremendo, las ráfagas de viento, dice que comenzó a hundirse. Y ahí clamó aquella famosa palabra,
Señor, sálvame. Quiere decir que su momento de insuficiencia indudablemente lo empujó hacia Dios. Ahora, otra segunda ley de la insuficiencia, el decir no puedo o declararme insuficiente, me libera de hacer la voluntad de Dios con mi propia fuerza. La mayoría se acuerdan porque, bueno, fueron a muchos contemporáneos de Frank Sinatra, que ya murió hace varios años, un gran cantante. Él tenía una canción, una de las que lo inmortalizó como cantante. Él cantaba la famosa canción A mi manera. Era una manera de decir como que hasta el final él iba a ser así y no de otra forma. Y bueno, nosotros tenemos que las demandas de la vida cristiana son imposibles de llevar adelante, a menos que el combustible que motoriza nuestra vida sea un combustible ajeno a la fuerza y a la energía humana. Si no, caeremos como esos antiguos maestros que querían mezclar las demandas de la ley del judaísmo, justamente que la ley jamás salvó ni siquiera a una persona. Nadie pudo cumplirla. La tercera ley es del no puedo, la insuficiencia, es que me lleva a vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. El Dios que todo lo puede, provee perdón al culpable, salvación al pecador, paz al atribulado, amor al que está solo, reposo al cansado, gozo al triste y fortaleza al débil, y también provee suficiencia al que confiesa su insuficiencia. Por eso de este conjunto de las cosas que no puedo, y viene el agente, Dios mismo, traspasado a nuestra propia vida, cuando le invitamos a que venga a caminar junto a nosotros y en nosotros. Este agente es el Espíritu Santo, la persona bendita de la Trinidad. Por eso yo tengo que declarar que no puedo salvar a mí mismo. Estoy contaminado con la enfermedad del inicio de la vida, que es el pecado, y de eso no puedo salir a menos que este agente pueda venir a nuestras vidas y traer salvación. No puedo orar por mis propios méritos. Si ustedes se dan cuenta, no es una mera liturgia que terminando las oraciones los cristianos decimos siempre, siempre, y debemos hacerlo en el final. Todo lo pido en el nombre de Cristo. ¿Por qué no digo en el nombre mío y de mis méritos? No los tengo. Soy insuficiente. No puedo dirigir tampoco mi vida sabiamente, y cuando lo hago cometo tremendos atropellos. ¿Cuántos cristianos a veces abandonan la guía de Dios para dirigir sus propios impulsos? Oh bendita insuficiencia que me lleva a Dios para buscar su guía. No puedo hacer aún lo que Dios sé que me ha ordenado, porque no poseo la fuerza suficiente. Me declaro insuficiente para ser cubierto por su suficiencia. Todo esto me lleva a depender en forma permanente de Dios. Oh bendita insuficiencia que me lleva al Dios suficiente. Cuarta ley de la insuficiencia. El decir no puedo da lugar a Dios para que pueda hacer mucho con tan poco. Hace unos instantes, teniendo una clase para niños por este medio, Virginia nos hablaba de ese bendito día de insuficiencia. Ni se acercaron a escuchar a Jesús, el tiempo pasó, se olvidaron del reloj y de repente se dieron cuenta que el estómago estaba vacío. No había nada cerca para comprar. Y Jesús, sabiendo que era una oportunidad para entrenar a los suyos, les dijo, denle ustedes de comer. ¿De dónde? ¿De dónde? Hasta que apareció que pequeño niñito con los 5 panes y de los 2 peces. No solamente hubo para ellos, sino que aún 12 cestas llenas quedaron para la cena. Bendito día de insuficiencia. El famoso líder del Antiguo Testamento, Moisés, que liberó a su pueblo de una esclavitud de 4 siglos. Dios lo manda a enfrentar a la primera potencia del mundo, al soberano, al faraón. Y él dice, ¿quién soy yo para ir? Bueno, dice, yo soy, te envío. Ese bendito tiempo de insuficiencia fue con una vara, que era un simple pedazo de rama que había agarrado seca, pero ese era el símbolo del poder, porque la suficiencia de Dios iba a hacer maravillas con la insuficiencia de ese hombre tartamudo y de tantas limitaciones para enfrentar a aquel que todo era la potencia número 1 del mundo. Por eso quiero decirte, mi amigo, que me escuchás,
y a los amigos de la iglesia también, que la insuficiencia es una ventaja y no un riesgo. La insuficiencia es un principio de victoria, que debemos tener muy en cuenta los cristianos. Tal vez uno de los líderes laicos en la historia que siempre me cautiva porque leí parte de su biografía es un político, en un tiempo donde los políticos son tan devaluados. Este era un congresista de Inglaterra llamado Guillermo Wilberforce. Y él bueno, sabemos lo que hizo, que llevó al Congreso de Inglaterra, cuando Inglaterra era la dueña de los mares y dueña casi del mundo, luego cayó de esa posición, a abolir la esclavitud. 2 pasos hubo: abolir primero el tráfico de esclavos y después declarar libres a los esclavos. Pero él, cuando era joven y cuando no era un cristiano, y fue elegido como congresista en la década de sus 20 años, increíble, se le ocurrió invitar al profesor más destacado de Cambridge. Se dice era una cátedra de matemática, profesor lucasiano. Lucas viene de un antiguo matemático, y ahí por ese lugar pasan las personas más inteligentes de todos los tiempos. Ahí Stephen Hawking, que murió hace poco tiempo, era el titular de esa cátedra. Y lo invita a pasear por las costas del Mediterráneo. Y en ese momento que lo había invitado el catedrático William Wilberforce, no se dio cuenta que este era un ferviente cristiano y lo hizo temblar en todas sus posiciones, posiblemente ateas. Y este hombre, al escuchar el mensaje cristiano, se conmovió y volvió rápidamente a Londres. Y allí dice: tengo todo un futuro por delante, pero me declaro incompetente, insuficiente. Dice que se recluyó por semanas en su casa para replantearse la nueva fe que vivía. Renunció a todos los clubes de los cuales eran socios, 5 clubes sociales, y nada parecía tener sentido en su vida, menos de servir a Dios. ¿Qué hacía? Y fue a consultar con un pastor que era ex mercader de esclavos, traías de Inglaterra esclavos, llamado John Newton. Y este hombre allí lo instó para vivir donde él había sido plantado. ¿Dónde era? En el medio político. Entonces decidió vivir para Dios y tuvo una determinación. Y él escribió que iba a tener 2 objetivos en su vida. Este hombre, con lo muy poco y con el poco conocimiento del Dios verdadero, sin embargo, lo tomó como el socio mayoritario de su vida. Y dice él: he puesto delante de mí 2 grandes objetivos: suprimir la trata de esclavos y reformar las costumbres. Era un desafío gigantesco, pero en la ley de la autosuficiencia, que quiero ilustrar ahora, que es el 4º punto, Dios puede hacer mucho, mucho con tan poco, con tan poco. Y este hombre tuvo una canción que tenían los mitines políticos y que hoy se canta en las iglesias, es el himno Sublime Gracia. Y es por eso que él, después de más de 3 décadas, llegó al objetivo, porque Dios puede, cuando alguien se declara insuficiente, cubrirlo de suficiencia. Por eso confiemos en el Dios que todo lo puede, el Dios que provee perdón al culpable, salvación al pecador, paz al atribulado, amor al que está solo, reposo al cansado, gozo al triste, fortaleza al débil y suficiencia al que se declara insuficiente. La 5ª ley del no puedo es que libera, cuando me declaro insuficiente, a Dios para llevarnos al máximo de nuestro potencial. Mucha gente que busca solamente la aceptación y el elogio y la aprobación de los otros es la persona que Dios ya no puede usar. ¿Por qué? Porque Dios ha afirmado en su libro: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Se cuenta la historia de un famoso violinista. Bueno, hoy generalmente son muy buscados en el primer mundo, que enfrenta una vasta audiencia luego de dar un magistral muestra de su dominio del violín. Al terminar el concierto, abandona el escenario y la gente aplaudía a rabiar. De repente, un ujier que está al lado de él le dice: regrese al escenario, señor violinista, escuche cómo lo aplaude la gente.
todo el mundo está de pie aclamándote. Y el violinista con un tono de tristeza dijo, no todo el mundo está de pie. ¿Ve ese hombre que está en la tercera fila de este cine, de este teatro? Sí, bueno, ese es mi maestro de violín y él no me está aplaudiendo. Por eso, nosotros los cristianos no debemos buscar el aplauso de la gente, pero sí buscar la aprobación de Dios. El Dios que suplementa, complementa toda mi insuficiencia. Por eso es el Dios que todo lo puede. Es el Dios que provee perdón al culpable, que provee salvación al pecador, paz al atribulado, amor al que está solo, reposo al cansado, gozo al triste, fortaleza al débil y llena de suficiencia al que se declara insuficiente. La sexta ley del no puedo, la insuficiencia, permite a Dios que reciba toda la gloria por su trabajo y por su obra. Uno de los episodios más extraños en los evangelios, solo relatado por el evangelista Lucas, es el extraordinario caso de 10 leprosos, que son los parias del mundo antiguo, que están allí deambulando por las afueras buscando algo de misericordia. Jesús los encuentra y dice el libro de Dios que sana a los 10. Y bueno, ellos son invitados por Jesús a reintegrarse como nuevos integrantes de la sociedad, como eran muertos civiles. Y allí cuando son atendidos nuevamente, el sacerdote hebreo le daba, diríamos, la veña para entrar, de los 10, uno solo vuelve al Señor Jesús. Y Jesús allí pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Le dice, casualmente, el que es sanado era un samaritano, un enemigo del pueblo hebreo. Dice, ¿y los 9? Le dice Jesús, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y dice gloria a Dios sino este extranjero? Dice que el samaritano estaba a los gritos, glorificando a Dios y agradecido se postró en tierra. Por eso, cuando me declaro insuficiente, y cuando digo de verdad que no puedo frente al desafío de la vida, todo esto que se nos ha planteado hoy, el desafío de dirigir la familia, de formar un hogar, de tratar de servir a Dios a la manera de Dios, no como decía Frank Sinatra, a su manera. Por eso quiero decirte, el Dios que todo lo puede, provee perdón al culpable, salvación al pecador, paz al atribulado, amor al que está solo, reposo al cansado, gozo al triste, fortaleza al débil, pero sobre todo da suficiencia al que se declara insuficiente. La séptima y última ley del no puedo es que me posibilita vivir en quietud de espíritu y en contentamiento. Hace unos domingos atrás hablamos del Salmo 46 y dijimos que es el Salmo para los cataclismos, para las grandes convulsiones del mundo y de nuestras vidas o de nuestras familias. Y hay un texto en el verso 10 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. La insuficiencia, la sensación de ser incompetente y también es muy provechosa. La suficiencia es fantástica, es ventaja y no riesgo. Por eso, ¿cómo logramos que lo negativo que nos ocurre se transforme en positivo? Admití, Carlos, tu insuficiencia. Decir, soy incapaz frente a este problema y no sé cómo resolverlo. Esta relación quebrada, esta educación, la de mis hijos, esta situación con mi salud, el hecho de cuidar a otro cristiano que necesita crecer en el conocimiento de Jesús. También por la fe, pedir la suficiencia de Dios y que Cristo te habilite para hacer el trabajo que te demanda. San Pablo decía en tiempos de grave escasez, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en Cristo, Señor nuestro. Pero hay condiciones de vivir en el sendero de la obediencia y que Jesucristo sea verdaderamente Señor. Si no, esa promesa no puede acontecer en los cristianos. Da el paso y acepta el reto que te ha sido lanzado. Pablo, volviendo al caso que inició esta reflexión, la historia nos cuenta, y está relatado en otro libro de la Biblia, que en ese lugar donde se plantó una iglesia
había fuerzas de gran oscuridad que impedían el trabajo cristiano. Y Dios tuvo que aparecerse a Pablo de noche para confortarlo y darle la fuerza. Y solo cuando Pablo se declaró insuficiente frente a la gran demanda, Dios pudo suplementar y actuar en su vida y a través de su vida. Yo quiero contarles ahora uno de mis no puedo, para que vos también a lo mejor te solidarices conmigo y pienses, tal vez son los míos también. Yo no puedo incrementar la eficacia del cuerpo de Cristo, de la iglesia de la cual soy parte, ni puedo compeler o obligar a mis hermanos a rendirse ante los pies del Señor Jesús. No puedo incrementar la santidad, o sea, un mejoramiento constante de mi vida por la fuerza de Dios, ni tampoco en otros. No puedo crear amor por los perdidos que están sin Cristo, ni crear pasión para transmitir el mensaje del Evangelio. No puedo crear obediencia ni generar fidelidad en los hermanos a los grupos celulares, que son los que sostienen el trabajo de la iglesia. No puedo hacer que los hermanos valoren cómo se debe el día del Señor. No puedo hacer que algunos dejen sus amarguras y que se aventuren a perdonar las ofensas que otros le causan. No puedo hacer que las personas lleguen a servir a Dios, los que no sirven a Dios lo hagan. No puedo incrementar en otros el fervor por la tarea misionera, ni hacer que mis hijos o mis nietos obedezcan a Dios. No puedo hacer que la gente se convierta en cristiana. Pero Dios sí puede. Dios puede incrementar la eficacia de su iglesia y la rendición a Él de todos sus hijos. Dios puede incrementar la santidad en mí y en otros, este mejoramiento paulatino de vida. Dios puede crear amor por los perdidos en mí y en otros, puede crear pasión por transmitir el mensaje del Evangelio. Dios puede crear obediencia y generar fidelidad a los hermanos, a las células o núcleos donde nos reunimos. Dios puede hacer que los hermanos valoren como se debe el día del Señor. Dios puede hacer que algunos dejen sus amarguras y que perdonen definitivamente los males causados por otros. Dios puede hacer que las personas que no estén sirviéndole lo hagan. Dios puede involucrar a otros en la bendita tarea misionera y que los hijos obedezcan a sus padres. Dios puede hacer que la gente se convierta en su seguidor. Dios sí puede, Dios sí puede, Dios sí puede, Dios sí puede. Dice un pastor amigo mío, una frase muy buena, que la fe no es una caparazón, no es un caparazón, pero sí es un esqueleto. En el reino animal, muchos animales tienen caparazones. Nos acordamos de la tortuga, también de los caracoles, porque esos animalitos no tienen estructura interna que los sostenga. Entonces necesitan un caparazón externo para que los proteja de los peligros, para poder sobrevivir. Ellos necesitan de esto, porque pero hay otros animales que no tienen caparazón, tienen esqueleto, y ese esqueleto permite que su cuerpo esté expuesto a rasguños, magullones, persecución, amenaza del mundo que lo rodea. Por eso quiero decirte que la fe no es un caparazón, porque a veces algunos lo conciben mal así, porque creen que es algo que los va a inmunizar frente a los problemas. Amigos, nosotros los cristianos y todo el mundo estamos expuestos. No podemos pretender que la fe sea una burbuja que nos permita exceptuarnos del dolor que nos rodea. Por eso Dios nos ha puesto en un mundo lleno de dolor y sufrimos dolor. Por eso en esta insuficiencia, en estado de debilidad, es el que nos permite buscar el socorro. Por eso en la vida cristiana, en la fe cristiana, no es un saltar de la tierra hacia el cielo con mi propio envío, mi propia fuerza, sino es levantar la mano y buscar esta otra mano, la de Dios, que nos auxilie. Frente a la incapacidad, a la insuficiencia, al decir no puedo, Dios está en nosotros los cristianos y junto a nosotros. Esa es la promesa de Jesús. Antes de la cruz se encargó en sus sermones íntimos de indicar que iba a estar el Espíritu, ya estaba entre ellos o junto a ellos. Pero ahí, después de la cruz, iba a estar en ellos. Bendita experiencia que en el libro de los Gálatas, cuando en medio de tantos malos maestros que adulteraban la fe, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él decía que su vida
ahora no la vivía en el esfuerzo humano, sino que era Cristo en él. Y en el final del libro de Romanos, mejor dicho, en el medio, frente a la descripción de un mundo lleno de dolor, y Pablo también declarando la insuficiencia en el capítulo 7 para poder aspirar a ser hijo de Dios, él lo intentó de todos modos, y él dijo que se declaraba incompetente. Era antes de ser cristiano. Recién vimos la incompetencia de Pablo después de ser cristiano aún. Porque el Evangelio no es para iniciar la vida cristiana tan solo. Es la fortaleza que provee Dios de lo alto para poder ser agentes de transformación en nuestro propio interior y afectar a un mundo en necesidad. Por eso Pablo, cuando hablaba de este mundo lleno de dolor y cómo contrarrestarlo, él dice en Romanos 8:26, y de igual manera, uno dice, ¿qué quiere decir de igual manera? Es decir, casi en sentido directamente proporcional a nuestra experiencia de insuficiencia, la necesidad de auxilio frente al dolor, de la misma manera que, dice aquí, el Espíritu Santo nos ayuda. Bendita palabra aquí, ayuda. Ya la hemos visto en otra oportunidad, pero creo necesario resaltarla de nuevo. Y ahí dice que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir lo que como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí debilidad es sinónimo de impotencia, de insuficiencia, bendita insuficiencia, bendita incapacidad. ¿Por qué? Porque es ventaja, Dios no nos deja solos. ¿Qué hace? Lo dice aquí clarito, Él nos ayuda. Ese es un tiempo donde necesitamos ayuda. Pero no solamente es el tiempo de la pandemia donde necesitamos ayuda, porque vemos que la medicina tiene límites, que no aparece la vacuna, que viene la pandemia económica que ya está entre nosotros y que va a traernos terribles consecuencias. ¿A dónde vamos a mirar? No tan solo alrededor. Vamos a tener que levantar la mirada al Dios de los cielos. Y vamos a decir, Señor, soy insuficiente y necesito tu ayuda. Ayuda es la palabra bendita en el griego, sinergia. Ahí que un ejemplo de la sinergia. Imagina que tenés una cantidad enorme de ladrillos, mucha arena, cemento, madera, hierro. Tenés un arquitecto a mano o tenés un constructor. Y sumás un periodo de tiempo. Y esos elementos aislados, que por sí mismos no representan nada más que una simple acumulación, puede producirse la sinergia y todos esos elementos aunados construirte una hermosa casa. Y aquí yo te invito a hacer sociedad con Dios. Sociedad mayoritaria, porque Dios posee todo el poder. Y yo debo, frente al Dios de toda suficiencia, declararme insuficiente. Y decir, Señor, necesito ser auxiliado por tu vasta gracia. Por eso, bendito día de la insuficiencia, aún siendo no cristiano, te permite acceder a la puerta del perdón y a la puerta del amor. Por eso el Dios que todo lo puede, provee perdón al culpable, salvación al pecador. Pero también si ya estás surcando el camino de Cristo, no podés transitarlo bajo tus propios medios. Necesitas el poder de lo alto, porque Dios da paz al atribulado, amor al que está solo, reposo al cansado, gozo al triste, fortaleza al débil, suficiencia al que se confiesa insuficiente. Por eso yo te invito a que me acompañes en esta oración final, donde vamos a buscar lo que promete Romanos 8, esta ayuda. Lo dice dos veces, Romanos 8:26 y Romanos 8:28, que no cité, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay un propósito, hay un diseño especial que el cielo planeó para tu vida. Pero Dios quiere una declaración de rendición. Es decir, Señor, tú me has dotado de capacidad, de intelecto, de sapiencia, la he acumulado a través del tiempo y me ha sido útil para muchas cosas. Pero para mover el mundo espiritual, eso tiene valor cero. Simplemente podemos usarlo como un medio para acceder a los bienes del cielo. Por eso, San Pablo, cuando escribía la carta
a los corintios, enfrentaba a aquellos que se declaraban que sabían todo, lo sabelotodo que hay en todas las épocas. Pero Dios dice que se complace en buscar para afrontar a lo que se declara sabio, a lo insensato. Dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, o sea, no tenían un título universitario, ni un PH, ni nada, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y aquí miran la promesa de Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para el propósito. ¿Qué? Avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, o sea, a propósito final, que nadie se jacte en su presencia. Dijimos hoy, Dios resiste a los soberbios. La jactancia es compañera de la soberbia. Por ello vamos a tomarnos ahora en esta oración final de la mano de Dios, del Dios todo suficiente, para declarar nuestra insuficiencia. La insuficiencia nos empuja hacia Dios. La insuficiencia permite a Dios hacer mucho con la nada o lo poco que somos. Esta insuficiencia es bendita, es ventaja y no riesgo. Y nos libera, mejor dicho, libera a Dios para llevarnos al máximo potencial. Y nos lleva, finalmente, como dijimos en la séptima ley, a la quietud, al contentamiento. Estad quietos y conoced, no conoced simplemente con un devenir intelectual, sino el conocimiento íntimo, con los ojos del espíritu, no los ojos físicos, porque Dios es Dios. Bendito sea su persona. Y apoyémonos en el Dios que todo lo puede. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias, porque como seres llenos de insuficiencia, clamamos al Dios suficiente, para que nos auxilie en este tiempo de dificultad, donde muchos van a sufrir, pero tú eres el Dios que todo lo puede. Bendito seas. Amén.